Venimos al ámbito de la salud, ha llegado la primera ola polar de esta temporada y es importante empezar a conocer sobre todo cómo está el sistema de salud y también qué información es importante para la comunidad en materia de prevención y promoción. Estamos en contacto con la doctora Liliana Mariño. Gracias, Liliana, por tu tiempo, por disponer de un ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en principio preguntarte, ha aumentado, me imagino, mucho la demanda, sobre todo la pediátrica en estos días, en virtud de la llegada de los fríos fuertes de la temporada, ¿no? Sí, no solo en pediatría, también en adultos. Las familias están con estados gripales, Bien, con fiebre, con tos, con decaimiento, con cuadros bastante importantes, digamos, no graves, pero sí que, digamos, les afecta en la calidad de vida, que no pueden ir a la escuela los chicos, claro. que no pueden ir a trabajar los padres. Bien, Lili, aprovecho para preguntarte, en virtud de la coordinación que haces con la tarea de vacunación, ¿cómo está la vacunación en virtud, sobre todo la antigripal, ¿no? En esta época del año, con este plan de vacunación que se inició un poco antes este año, ¿cómo ha venido dándose el stock de vacunas? ¿Han podido completar la vacunación de los grupos principalmente de riesgo? Contanos un poco cuál es el panorama en ese sentido. Bueno, en este momento contamos con dosis de vacuna antigripal, se siguen vacunando todavía. Ujú. La verdad es que sería ideal que para esta fecha ya estuvieran todos vacunados los que entran dentro del calendario de vacunación. Bien, Pero la realidad es que no, que está muy baja la cantidad de personas vacunadas. Necesitamos que la gente se acuerde que tiene que vacunarse los que están bien. dentro de los grupos de riesgo y se acerquen. Tenemos vacunas en los centros de salud, tenemos vacunas en el hospital, por suerte han llegado esta semana, la semana pasada, Ujú. así que contamos sobre todo, les pido a los adultos mayores, los mayores de 65, que se acerquen a Bien, vacunarse, que son, digamos, las personas que con estos cuadros gripales, que por claro. ahí tienen los nietos y los pueden contagiar, pueden hacer cuadros más severos. Claro, Eh, son las personas de mayor vulnerabilidad. Las personas que no están dentro de esos grupos todavía deben esperar, o sea, o pueden concurrir al ámbito privado para conseguir una vacuna. sí, sí, en el ámbito privado la pueden conseguir, Ujú. pero digamos, no podemos vacunar personas que estén fuera de la cobertura del calendario cuando Bien, todavía queda población por vacunar, que tiene su claro, dosis guardada, pero bueno, tiene que acercarse. claro. Estamos vacunando a las embarazadas. Los que más se van vacunando son los niños, porque como es una edad en la que se vacunan entre 6 meses y 2 años, son edades en las cuales concurren muy seguido al control de salud Claro, y claro, entonces en ese momento se aprovecha y se vacuna. claro. Liliana, aprovechemos para recordar el horario en las salas y en el hospital para esta vacunación. Sí, en el hospital es de mañana, de lunes a sábado, de 8, en realidad de 7 de la mañana Ujú. ya están vacunando hasta el mediodía, hasta las Bien, 12. Pero en los centros de salud es en el horario que está abierto el centro de salud, que es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que en general, bueno, no van a ir a las 6 de la tarde que cierra, digamos, lógico, decimos hasta lógico. las 5 de la Claro. tarde. Y tenemos después el centro de salud Arribalzaga, que Ujú. tiene un horario más extendido, Bien, que ese tienen hasta las 8 de la noche, inclusive los sábados. bien, perfecto. ¿Podríamos recordar cuáles son los grupos que deben ir a vacunarse en esta época de gripe? Bueno, comenzando por los niños, entre los 6 meses y los 2 años, aunque sean sanitos, todos Ujú. los niños deberían tener la dosis de su vacuna antigripal. Claro. Después tenemos las embarazadas, Ujú. en cualquier momento del embarazo, porque la vacuna las protege de formas graves de la gripe, que Claro. ya vimos cuando fue la pandemia de la gripe A, que las embarazadas fueron muy vulnerables a la gripe. Ujú. Después tenemos los mayores de 65 años, bueno, el personal de salud, que ya acá y tanto en los centros de salud se Claro, claro. vacunaron, y tenemos las personas con factores de riesgo, o sea, los diabéticos, los que Bien. tienen asma, los que tienen cardiopatías, Ujú. los que están inmunosuprimidos por algún tratamiento por enfermedad o Claro, por claro. cáncer. Sí. Liliana, ¿tenés algún dato, digamos, alguna precisión de más o menos qué cantidad, al menos algún porcentaje de gente que todavía falta vacunarse de estos grupos de riesgo?
Y de los grupos de riesgo es muy difícil saber por qué, porque justamente pueden haber cambiado, o sea, si tenemos en cuenta con el año pasado, vos decís, Ujú. bueno, a ver cómo Claro, comparo. Puede claro, ser que en este último año personas que no estaban dentro del grupo de riesgo hayan entrado en ese claro, grupo claro, de riesgo porque tuvieron diagnóstico de enfermedades. claro. Entonces, es muy difícil, no tenemos contabilizadas cuántas son las personas Bien, que tendrían que tener la vacuna. Es aproximado, pero bien. sí falta, yo te diría que no la mitad, pero falta Cerca. bastante, no, Bien, no, bien. que se tienen que Eh, vacunar. claro. Además de la gripe, ¿hay algunos otros cuadros que se hayan presentado que les hayan generado algún tipo de alerta dentro del sistema de salud? No, no, por el momento estamos con este problema de los cuadros gripales que vienen con mucha fiebre, Ujú. varios días, con cuadros de vómitos, con mucha tos. Y bueno, eso es un motivo de consulta muy frecuente tanto en la guardia pediátrica como en la guardia de adultos. Claro, claro, estoy entiendo. Sí. Liliana, bueno, te agradecemos el tiempo. ¿Alguna cosa más que te parezca importante? ¿Algún hábito que te parezca importante recordar teniendo en cuenta esta situación? Bueno, que por favor recordemos cuando tuvimos el COVID, cómo Ujú. nos cuidábamos, la higiene de manos, el alcohol, el no estar hacinados, sobre todo si hay alguien con síntomas Claro, claro. respiratorios, de cuidarnos porque nos olvidamos, o sea, pasó la pandemia y es como que nos relajamos todos y nos olvidamos. Así que tener en cuenta eso. Y otra cosa muy importante también a tener en cuenta, el tema de la calefacción, de las Ujú. estufas que no queman bien, el Claro. monóxido de carbono, las intoxicaciones, porque eso sí también estamos viendo, Ajá. porque lógico, con este frío uno busca calentarse como puede en su hogar Claro, y bueno, a veces produce intoxicaciones por monóxido de carbono que son bastante serias también. claro. Liliana, muchas gracias por el tiempo, como siempre. De nada, gracias. La doctora